Hola, buenas tardes. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenidas un día más a un nuevo programa de Carena Talk. Hoy tenemos una nueva entrevista, un nuevo autor, una nueva obra. Así que comenzamos en unos segundos. Vamos saludando, ya tenemos al autor. Vamos a dar unos segunditos a que se anime más gente para presentar a Pepón Jover. Una entrevista, os aviso, muy interesante. Tenemos un regalazo al final del directo que os iré contando. Vamos saludando. Como sabéis, siempre tenéis en todo momento tiempo para hablar con el autor, preguntarle, decir vuestras aportaciones y contarnos vuestras impresiones, que eso es lo que más nos gusta y lo que necesitamos para seguir sumando. Así que si os gusta la literatura, en este caso también tenemos temas de espiritualidad, crecimiento personal, así que no os mováis de aquí y como siempre, comentad, participad y compartid. Así que ahora sí, vamos empezando. Nuevamente voy saludando. Bienvenidos a todos, a todas y a todes. Hoy tenemos un nuevo programa de Carena Talk, así que os presento un poquito al autor que tenemos hoy, que es Pepón Jover, psicólogo, terapeuta, psicólogo transpersonal, terapeuta gestalt, músico y compositor, y cofundador y gerente de la empresa Altalinker, que no lo quería decir mal, complementos alcalinos, y escritor. Así que os animo a que le conozcáis porque va a ser muy, muy interesante. Así que ahora sí, vamos a dar la bienvenida. Comenzamos la entrevista. Saludos a todos. Buenas tardes, Pepón, ¿qué tal? Buenas tardes, muy bien. Bienvenido, encantada de conocerte. Igualmente. Uy, se me, Se se nos me ve cae. bien, sí. Vale. Las cositas del directo. Justo me entró también una llamada mientras te estaba presentando. Siempre. Es así. Claro que sí. Como les decía a nuestro público, y tenemos una entrevista muy interesante. He ido presentando tus distintas facetas, que no son pocas, ¿no? Así para una preguntita rápida, para conocerte y saber cómo te desenvuelves al compaginar todas tus facetas. Como digo, músico, psicólogo, terapeuta, cofundador y gerente de una empresa. ¿Cómo es llevar todo eso cada día? A ver, discúlpame, Bey, que te estoy escuchando entrecortada. Vaya, vamos a intentarlo de nuevo. ¿Me escuchas ahora mejor? Vaya, empezamos bien. Vale, hemos tenido un pequeñito problema. Vamos a volver a empezar para ver si recupero a Pepón. ¿Se me escucha bien? Lo volvemos a intentar. Vamos a ver que le tenemos de nuevo aquí, a ver si tenemos suerte. Ahora Espero que ahora sí. vamos a ver, no sé, Instagram creo que tiene algún problema conmigo. Da igual que suba el wifi, que suba, que cambie el móvil, da igual. Ahora sí, para no demorar más, te vuelvo a repetir la pregunta, perdóname, Pepón. ¿Cómo consigues compaginar estos diferentes aspectos de tu vida? Como estábamos diciendo, saber llevar estas facetas, como digo, cofundador y gerente de una empresa, terapeuta gestal, psicólogo transpersonal, músico y compositor. ¿Cómo es tu día a día? ¿Cómo abarcas todo? Bueno, evidentemente son diferentes áreas y la empresa en este momento ocupa un lugar principal, luego un lugar secundario
la parte de terapeuta y psicólogo, y la música pues fluctúa en medio, digamos, ¿no? Entonces, es una cuestión de ir rellenando, entre comillas, el tiempo disponible, la energía disponible pues, para cada una de las actividades. Realmente desde que soy joven siempre he sentido la necesidad de hacer muchas cosas distintas, porque así es como que realmente me realizo, ¿no? Como que hacer solamente una cosa, digo, ostras, tengo muchos más dones. No puedo solamente hacer una cosa, Claro. necesito hacer más y realizarme en más aspectos de la vida, ¿no? Así Qué que bueno, maravilla saber pues sí, llevarlo. ha sido, ha sido unos años de esfuerzo y de dificultad, pero si uno es persistente y constante, sí que es cierto que las cosas al final se construyen. Bien, hoy venimos a hablar de otra faceta que he mencionado antes, ahora no, escritor, y por eso venimos a presentar tu obra Esencia, publicada con Ediciones Carena. ¿Puedes enseñarnos el libro? Como mencionaba, Vale, la portada es maravillosa. Es una novela catalogada crecimiento personal y espiritualidad para conocer un poquito de lleno y desde el principio este aspecto. Cuéntanos qué significa para ti la espiritualidad y cómo ha aparecido en tu vida este concepto. pues mira, para mí la espiritualidad es un camino de búsqueda, es un camino de búsqueda de respuestas a las preguntas fundamentales de la vida, que tiene que ver con quién soy, pero más allá de este personaje, quién soy realmente, de dónde vengo, a dónde voy, qué hago aquí, en qué mundo vivo. Y todas esas preguntas pues requieren de una búsqueda constante a lo largo de los años y sobre todo una actitud de no conformarse con las primeras respuestas que obtienes, sino seguir profundizando y profundizando. Y también dar respuesta a la pregunta de si hay vida antes de la vida y después de la vida, como en un continuo, ¿no? Sí. No simplemente que cuando me muero, no me muero, pero si no me muero cuando me muero, tampoco es que también hay vida antes de venir, ¿no? Entonces simplemente como que entro en este plano y vuelvo a salir y vuelvo a entrar. Entonces, para mí la espiritualidad también tiene que ver con un servicio, con una vida de servicio, de entregar, dar y ayudar a los demás. Eh, Creo que son muchos elementos que están fuera, digamos, de la estructura más dogmática o más rígida que podría tener una religión. ¿Y de dónde me viene? Me viene de muy joven realmente. Yo creo que con 17, 18 años ya estaba interesado en todas estas cuestiones de búsqueda del sentido de la vida, ¿no? Y de mi propósito aquí, en este tiempo que tengo de vida. ¿Qué hago aquí? Son preguntas que creo que todos en algún momento de nuestra vida nos las hacemos. Y a lo mejor no profundizamos más por miedo a lo desconocido o por realmente miedo a conocerlo, ¿no? ¿De qué manera surgió el tema, surgió esta novela? ¿De qué forma nació? Pues mira, eh, surgió por la necesidad de dar sentido, de dar, de dar coherencia y también como, como una vía terapéutica, una vía creativa de sanación. ¿Y cuál fue, digamos, la experiencia? ¿No? La experiencia fue una experiencia de amor y de desamor, un encuentro de almas entre vidas, el despertar de memorias de pérdida en esta vida tras el encuentro con otra persona. Y esa experiencia de pareja, eh, pues me despertó esas memorias en un tránsito vital en donde, bueno, parece que todo se ponía en contra a todos los niveles, era como un tránsito de transformación profunda, ¿no? De mi alma y de mi personaje. Y, y antes, cuando estaba un poco echándole un vistazo, ¿no? A lo que me has pasado, ¿no? El poquito como el guión, y yo sentía, mira, hay una experiencia que tuve y me acuerdo perfectamente del día. Era un 10 de marzo del 2018. Yo nunca había vivido algo así. Eh, Me desperté por la mañana muy pronto, a las 6:30, a las 7 de la mañana, tremendamente desesperado y llorando. Eh, Estaba mi pareja en la cama y me sentía profundamente solo. Y esa desesperación creo que me levantase, me duchase y tuviese que salir corriendo. O sea, no salir corriendo, pero sí
una desesperación tan grande que no he vivido nunca, que llamé a varios amigos diciendo, mira, eran las 7 de la mañana, y les llamé como que no podía respirar, que no sabía qué hacer, que estaba en un momento muy, muy doloroso, y llamé a una amiga que es psicóloga del Hospital San Pablo, y le dije, mira, me está pasando todo esto, y me dijo, vente al hospital. Y a las 8 estaba en el hospital para poder hablar con ella. Entonces, esto fue en marzo, y en verano, que ya no estaba en esa relación de pareja, pues, o al menos en una de esas que yo llamo temporadas, porque han habido varias temporadas, ¿no? Experiencia, digamos, en el primer descanso de la serie, pues yo estaba en Menorca y empecé a escribir en mi Instagram algunas palabras y una reflexión sobre esas palabras. Y a raíz de ahí, cuando llegué a Barcelona, empecé a escribir, a reflexionar sobre esas palabras, ¿no? Que tenían que ver con emociones, que tenían que ver con experiencias profundas de la vida. Y de ahí me fue viniendo la inspiración de utilizar esta experiencia como para poder elaborar lo que me estaba pasando, lo que estaba experimentando y escribirlo. Porque siempre me ha gustado escribir, es el segundo libro, y desde muy joven he estado escribiendo. Entonces, la escritura es una vía terapéutica para mí, para elaborar lo que me pasa, poderlo sacar hacia afuera, darle sentido. Y ese fue un poquito como el origen. Y de ahí, pues fui escribiendo, fui estructurando. Y eso sí te puedo decir que yo marqué una ruta, pero la vida me marcó. Es decir, que ¿Cómo realmente llegaste? la que me Sí, marcó perdón. la ruta de escritura fue la vida, ¿no? Sí. ¿Cómo llegaste a esta edición Escarena? Y para preguntarte, ya que te metiste un poquito en el mundo editorial, ¿cómo creías y cómo fue ese acceso al mundo editorial? ¿Y cómo llegaste a esta edición Escarena? Pues mira, te podría responder de forma muy sencilla y poco interesante. Y es que es a través del contacto de una tercera persona. Y esta sería la versión sencilla, resumida, y sin ningún interés. Pero fíjate, creo que el interés está en que en uno de esos momentos de desesperación, dije yo, desde el plano horizontal, entiéndase, terapeutas, amigos, libros, no me estaba sirviendo, digamos, las aportaciones que me daban para entender lo que me estaba pasando. Entonces, como yo desde muy joven he tenido un interés por lo esotérico, lo espiritual, lo que va más allá, lo transpersonal, y porque además soy psicólogo transpersonal y tengo formación en eso, pues tengo un amigo que me dijo, mira, hay una mujer que se llama Alicia, que canaliza y que baja información por estos planos. Y yo dije, yo necesito algo de ella, porque desde aquí abajo no entiendo nada. Entonces, me dijo, bueno, voy a hablar con ella, a ver si te puedo hacer un hueco, porque tiene una agenda a un año vista. Y yo, no, a ver si me puedo hacer un hueco, porque las cosas están bien. Entonces, recuerdo que esto fue pues, en abril del 2019, así. Me dieron hora a un año vista. Y dije, mira, no. Muy desesperado, le envié un audio a la secretaria, muy enfadado, diciéndole, yo lo necesito ahora, en este instante. Yo de aquí a un año no lo necesito ahora, necesito ayuda ahora. Y eran las 3:30 de la mañana, las 4 de la mañana, para que veas la desesperación que yo tenía. Necesito una comprensión mucho más profunda. Y me dio hora, hubo un hueco, se liberó a alguien a finales de mayo. Y tuve una experiencia con Alicia que fue tremendamente reveladora porque la información que venía de otro plano. Porque ningún terapeuta, ninguna sesión, ningún taller había dado tanto en la diana como desde otro plano. Y a raíz de ahí, al año siguiente, o sí, en el 2020, que yo ya tenía el libro terminado y estaba buscando una editorial. De hecho, había contactado con una en concreto, en contacto, pero con lo que pasó, ¿verdad? Pues todo parado. Y volví a la consulta de Alicia y ella misma le dijo, tienes un libro, ¿verdad? Tienes un libro terminado y está ya para publicar. Y me dijo, yo tengo la editorial para ti y tienes que contactar con esta persona. Evidentemente no me lo decía ella, sino que me lo decía pues el guía que me acompaña a mí, ¿no? Y así fue. Me dijo, mira, llama a esta persona concreta y en una semana yo estaba hablando con José de la editorial, el editor de Carena, y el libro ya estaba encauzado para ser publicado. Wow. Así de rápido fue.
Wow. Podríamos decir que Esencia es como un manual de autoconocimiento que acompaña a los lectores en esa búsqueda propia, en su propia esencia. ¿Cuál fue tu experiencia propia? Más o menos nos la has mencionado, pero ¿cómo fue ese camino hasta que conseguiste encontrar? Pues mira, mm, es un camino largo. Eh, Pensaba que sabía algunas cosas, pero cuando te encuentras con circunstancias así, en ese momento hay una frase que está en el libro, que es que me he sentido zarandeado como si fuese un muñeco en la orilla del mar, cuando las olas arrastran y zarandean a ese muñeco, ¿no? Entonces, es como que hay experiencias vitales que te zarandean muchísimo y que los puntos en los que te acogías ya no te sirven para aguantar. Me sirven un poco después los recursos que yo tengo, no tanto en sí. Yo creo que esta experiencia de conectar con la esencia o de ir más hacia una parte más profunda de ti, consiste en darte cuenta de esa estructura, esa coraza que construimos, ese personaje que construimos desde niños pequeños para proteger las heridas fundamentales, ¿no? Como el rechazo, el abandono, la injusticia, etcétera, etcétera. Entonces construimos toda esa coraza psicológica y vivimos desde ese personaje. Pero realmente no estamos viviendo desde una parte más profunda, más auténtica, más genuina, ¿no? Más generosa, más amorosa. Y todas esas virtudes y cualidades que tiene el alma. Y, y entonces yo creo que cuando la vida nos zarandea de esta manera, hace que se abra el corazón por el dolor. Entonces esa coraza como que se ve penetrada por una experiencia y se rompe. Entonces cuando se rompe esa coraza, ese personaje, no tienes más remedio que sentir el dolor en tu corazón. Entonces, es desde ahí que es en un estado tremendamente vulnerable y se abren las puertas, ¿no? Como si entrases en un, como en un camino nuevo, ¿no? Como que se abren las puertas de una nueva experiencia cuando realmente te permites entrar en la vulnerabilidad. ¿Y qué ocurre? Que en el mundo en el que estamos no podemos mostrarnos vulnerables, tenemos que mostrarnos siempre fuertes, ¿no? Siempre para adelante, ¿no? Pero sin embargo, estar en la vulnerabilidad creo que la puerta y la llave de acceso al interior, porque entonces sigue la tristeza, sigue el llanto, sigue una experiencia de introspección mucho más profunda. Y si vas entrando a través con esa actitud de querer buscar y de querer encontrar, ¿no? La raíz del sufrimiento, la raíz de ese dolor se convierte en sufrimiento. Porque el dolor al final es una experiencia concreta, pero el sufrimiento es cuando entra la mente y empieza a elaborar mucho más esa experiencia del dolor. Entonces, realmente cuando uno se mantiene constante, cuando se mantiene presente y cuando tienes ciertos recursos o te apoyas en personas alrededor, pues la vida te va llevando. Si aun a pesar del miedo te mantienes en ese camino, pues vas accediendo a partes de ti mucho más profundas y mucho más auténticas. Y mi experiencia ha sido de, bueno, por mi carácter, ¿no? Luego hablaremos del enneagrama, ¿no? Yo soy uno de los eneatipos pues más introvertido, más retirado, el que pues no me comparto tanto con el mundo. Y sin embargo, este libro es un acto terapéutico, ¿no? De compartirme con Total. el mundo y de darme al mundo. Yo siempre decía, bueno, de aquí, yo qué sé, 50, 60 años yo ya estaré muerto, pero esto se quedará aquí. Y Eso es. es como dar un regalo, ¿no? Al mundo y compartir esta experiencia. Y realmente, como te decía al principio, yo marqué unas líneas de escritura, un orden de palabras, porque el libro está estructurado alrededor de 67 palabras en 5 partes. Y, y yo no he marcado ese orden. Entonces, ha sido la experiencia vital que me ha ido trayendo las experiencias para que yo vaya acercándome a esa esencia. Eso es. Y realmente el final del libro nunca me hubiese esperado que hubiese escrito lo que está al final. Si decidimos, como has hecho tú, hacer ese camino, esa introspección profunda, ¿qué podemos descubrir de nosotros mismos y cuáles serían los beneficios? Pues, como dicen todos los caminos conducen a Roma, eh,
Cada uno ha de encontrar su propio camino y no todos son iguales, pero sí que es cierto que posiblemente haya unas verdades que sean más universales, ¿no? Como por ejemplo el hecho de no morir cuando morimos. En este caso, en este libro transcribo experiencia de recuerdo de otras vidas, están transcritas, y hay diferentes regresiones hechas y transcritas varias regresiones, y eso pues me da esa conciencia de que soy mucho más que este cuerpo, que este personaje. Sin embargo, en este cuerpo, en este personaje, confluyen muchos elementos de lo que somos. Hay una parte más esencial, ¿no? Hay una parte más de carácter construida en esta vida. Me llamo Pepón Jover, ¿no? Pero me llamo en esta vida. Pero, sin embargo, hay algo de mí mucho más profundo que en otra vida me puedo llamar de otra manera, pero que sigue en esta también. Como, por ejemplo, la creatividad o la música. Porque yo compongo música desde muy joven y no tengo la formación en música. O sea, es algo que emerge. Entonces, los beneficios, sin duda, tienen que ver con ser mucho más auténtico, con ser más espontáneo, más genuino, más pasivo, con tener más fuerza para la vida, para vivir, para dotar más sentido al día a día y buscar de qué manera yo puedo ofrecer mis dones y mis tesoros al mundo para que el mundo se transforme, ¿no? Creo que eso es, así de esta manera hacemos que el mundo sea un lugar mejor, ¿no? Un lugar mejor, sobre todo. Voy a aprovechar a presentar Esencia. Si quieres puedes ir enseñando la portada otra vez, de una forma un poquito Sí. más visual, más diferente, y lo voy a hacer a partir de unas intervenciones tuyas en redes sociales. Te voy a ir diciendo esa cita, esa frase, y tú me puedes desarrollarla un poco y contarme qué importancia tiene dentro de tu obra, de Esencia. Bien, comienzo con la primera. Esencia es el testimonio de un viaje hacia nuestra parte más humana, espiritual, eterna y divina. Uh-huh. Sí, como que esta experiencia me lleva más allá de mi personaje. Por un lado, al abrirme más el corazón, me vuelve más humano, más compasivo, más terrestre. Eh, Como me aporta una conciencia de mi inmortalidad, pues claro, ¿qué parte de mí es inmortal? Entonces, esa es una parte espiritual que es eterna y que para mí es divina, ¿no? Porque es esa esencia que forma parte de la unidad. Así lo entiendo. Seguimos con otra. Nuestro cuerpo es el templo del alma, el vehículo de expresión de nuestra parte divina. Sí, creo que el cuerpo es la última manifestación de lo que somos. Por eso es tan importante poder cuidar el cuerpo, este templo, y mantenerlo, sobre todo en estos días, mantenerlo en humano. La gente que me entienda sabe lo que estoy diciendo. Y en el cuerpo se manifiestan los conflictos, se manifiestan los dolores a través de la sintomatología y podemos leer en la sintomatología del cuerpo cuáles son los dolores del alma, ¿no? Y a través de ahí podernos escuchar mucho más. Al cuerpo, vivimos en una sociedad con una ciencia muy mecanicista, muy darwiniana, muy materialista, ¿no? Entonces, el cuerpo es como una máquina en la que podemos comprender sus procesos de forma lógica, concreta y mecánica. Y realmente no es así, ¿no? No es así, porque somos seres holísticos, multidimensionales, viviendo en una experiencia multidimensional. Y lo que nos pasa en el cuerpo tiene que ver con conflictos mucho más profundos, ¿no? Sí, evidentemente puede haber una afección de algo de fuera que afecta a nuestro cuerpo, pero eh, estoy convencidísimo de que cuando ponemos mucha más conciencia en qué conflictos tengo yo con la vida, con los demás y conmigo mismo, voy a poder ver que en mi cuerpo se ven reflejados esos conflictos. Y de ahí tenemos una gran oportunidad de autoconocimiento, de sanación y de transformación de nosotros y de la manera en la que nos relacionamos con la vida y los demás. Por eso el cuerpo es tan importante. Y es tan importante cuidarlo. Es que si no hay energía, si no hay vida, si no hay salud, no podemos realizar nuestro propósito de vida. Entonces, podemos llegar al final de nuestros días y sentir que no hemos cumplido con la misión. Entonces, es muy importante cuidar este cuerpo, ¿no? De todas las maneras. Totalmente de acuerdo. Y la última, una experiencia de sanación entre vidas presentes y pasadas para recuperar mi dignidad y fuerza interior. Sí. Mm, uno de los elementos
clave de este libro, sobre el que gira gran parte de esta historia, son vidas pasadas y es un testimonio de vidas pasadas. Y en esta vida, pues me encontré con esta persona, la que llamo María, un nombre seudónimo, en la que fue mi mujer en la vida anterior. Y perdimos, bueno, perdimos a nuestro hijo, mi mujer, no, perdón, al revés, la perdí a ella en el parto y yo di en adopción a mi hijo porque no fui capaz De enfrentarte. pues de educarlo y de llevarlo a la vida, ¿no? Entonces, yo como que me fui retirando del mundo y en esta vida, en este reencuentro, esas memorias de pérdidas se han vuelto a reactivar con el encuentro. Entonces, ya desde el principio de la experiencia de pareja sentía un miedo tremendo a la pérdida, que iba a desaparecer, que iba a morir. Y en esta vida, pues estaba a punto de morir de nuevo por una hemorragia, por un mioma en el útero. Entonces había como una correspondencia. Y claro, se estaban activando memorias de la otra vida, viviendo en esta misma vida también experiencias dolorosas, de posible repetición de aquella vida. Y bueno, pues en esta vida eso no ha ocurrido, pero sí ha sido una oportunidad de sanación de esas memorias, ¿no? Para poderme liberar de ellas y también recuperar mi dignidad, porque en esta vida siento que a veces cuando uno se enamora, porque consideran a veces que el enamoramiento puede ser un trastorno, ¿no? Por eso digo que enamoramiento es un hechizo, hay una parte dentro del libro que es como un hechizo, ¿no? Donde no ves realmente a la otra persona, no ves quién es y no ves cómo te está tratando, cómo te está cuidando, cómo te está amando, qué clase de amor es ese. Y por eso hablo de la dignidad. Creo que hoy en día la palabra dignidad es súper importante, porque creo que tanto a nivel personal como social podemos estar perdiendo la dignidad muy fácilmente. Cuando nos vendemos por seguridad o por amor o por cuidado. Y por eso digo que es una experiencia también de recuperación de la dignidad. El libro tiene diferentes capas, porque está la experiencia de la pareja, que sería un nivel, y hay un nivel más profundo, que tiene que ver con un proceso de autoconocimiento de más años, ¿no? De 10, 15 Y años. hablaremos un poquito de la estructura un poquito más adelante para no ir desvelando demasiado. Como has mencionado Vale. antes, y quiero rescatar esa palabra que has mencionado antes para seguir profundizando un poquito en esencia en tu obra, nos encontramos con el enneagrama. Para aquellos que no hayan tenido relación con este concepto, ¿nos puedes explicar qué es y para qué sirve? Sí, el enneagrama es fácilmente describible como un mapa de la personalidad, en la que está basado por 9 pasiones fundamentales. Como por ejemplo, pues el orgullo, la ira, la vanidad, la pereza, la envidia, el miedo, la pereza, la lujuria. Y digamos que desde la infancia, a través de las heridas principales que experimentamos en la relación con nuestros progenitores, desarrollamos un carácter. Entonces, el enneagrama tiene pues 9 eneatipos que son pues estructuras de carácter, son 9 estructuras de caracteres distintas. Entonces, a lo largo de muchos años, esto está creado a través de Claudio Naranjo, que ha sido pues, un psiquiatra, psicólogo muy conocido que falleció hace 2 años. Y ha sido uno de los principales, digamos, desarrolladores, investigadores del enneagrama. Entonces, me parece muy, muy, muy interesante porque es como un espejo en el que tú te puedes ver. Tú puedes ver los rasgos del negativo, para hacerlo sencillo, y ver si te identificas con esos rasgos o no. Porque el problema del autoconocimiento está en que si no tienes un espejo es muy difícil verse. Claro. Entonces, por eso, en las relaciones tenemos una gran oportunidad para vernos a nosotros. Y en este caso, digamos que este mapa de la personalidad es un mapa en el que nos podemos ver porque hay otras personas que a base de investigar, 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 pues construyen cómo es este eneatipo, ¿no? Por ejemplo, pues en mi caso, ¿no? Podría hablar del eneatipo de la avaricia, como que tiene miedo a quedarse sin. Entonces, a lo largo de los años y las décadas de esta investigación, pues puedes ver un patrón de comportamiento en cómo las personas que sienten avaricia, pero no es una cuestión de avaricia económica o material, sino avaricia de conocimiento. Como que tendemos por miedo a quedarnos sin y a acumular conocimiento. Eso es. Y no entregarlo, no compartir.
Entonces, cuando tú comprendes eso, te puedes liberar de esas estructuras que no permiten que tú te puedas realizar en la vida, porque de forma automática e inconsciente te estás limitando tu propio potencial, porque hay una pasión, que en este caso es la avaricia, que te está limitando en tu felicidad, digámoslo así, ¿no? En tu capacidad para amar. Entonces, en el libro hablo, hay una parte que es más psicológica, ¿no? Donde hablo de la sombra, hablo del enneagrama y hablo de este trabajo personal tan importante para realmente poder acceder a la esencia, ¿no? Y hay muchos mapas, pero este mapa me parece muy interesante, Muy con bien. mucho fundamento psicológico. Es la primera vez, y debo decirlo por mi desconocimiento que me encontraba ante este concepto, y ya que aprovecho para aprender de ti, también preguntarte este test del que hablábamos del enneagrama, de Claudio, eh, un test o manual de instrucciones, por llamarlo de alguna manera, de la condición humana, como has explicado tú. ¿Crees que es un primer paso para comenzar esa introspección deseada y comprender de esta forma las actitudes y nuestros comportamientos? Sí, es un buen punto de partida. Es un buen punto de partida porque es un mapa por el cual han transitado muchas personas. Tú Mira, puedes coger un mapa que, bueno, te lo ha pasado a alguien garabateado en una hoja, ¿no? Y dices, bueno, no sé si es muy fiable o no. claro. Y yo creo que después de muchos años, creo que es un mapa muy fiable que aporta muchísimo. Y el enneagrama no es solamente un mapa, sino es un camino de autoconocimiento que lleva muchos años. Porque conocerse a uno mismo no es fácil. Hay muchos dedos, muchos ángulos muertos, ¿no? Como si fuésemos en un coche que no vemos. Y por eso requiere de una constante atención para verse, pero es un muy buen punto de partida. Mira, nos dice Alessandra Di Stefano, el conocimiento de uno mismo da libertad, y yo creo que es verdad. Sí, Nos ayuda mucho, así que gracias Alessandra por tu comentario. Seguimos con el enneagrama, porque al verlo, como digo, no he tenido relación con estos conceptos y me interesó mucho. Está formado por 9 tipos, como has mencionado. Los cito para que los que les pase como a mí tengan esta información. Ira, orgullo, vanidad, envidia, avaricia, miedo, gula, lujuria y pereza, ¿verdad? sí, sí. Ahí es donde al mencionarlos nos recuerdan un poco, no sé si a todos, o en cierta parte, no en su totalidad, a los 7 pecados capitales. El enfoque Sí. o el objetivo, como quieras verlo, de la espiritualidad, del conocernos a unos mismos de la religión, al compararse con los 7 pecados capitales, es similar. Religión y espiritualidad, ¿podríamos decir que son dos conceptos diferentes o que siempre van unidos? Yo diría que la espiritualidad es una experiencia en la que no hay estructuras que te guían. En la religión corre el peligro, y creo que ha caído bueno, en ese riesgo, ¿no? Que es dogmatizarse tanto que se queda rígida. Entonces, cuando bueno, me venía una imagen al pensar en esta pregunta, y es que imagínate un matrimonio que anda por la calle y van a la iglesia, van a la misa de las 12, de la 1, como quieras, ¿no? Y van corriendo porque llegan tarde. Y cruzan un paso de peatones y ven que en el paso de peatones de Oloto Chafrán han atropellado a una persona. Y uno de los dos dice, oye, vamos a pararnos, vamos a ver si podemos ayudar. Y el otro dice, no, no, que llegamos tarde a la iglesia. Eh, Sería como decir que la norma, la estructura de cómo hay que vivir, ¿no? Como que eso es muy estructurado y no te permite ver algo que, pues a lo mejor en este momento has de no ir a la iglesia y ya seas atender a una persona. A lo mejor es un ejemplo muy banal, ¿no? Pero Típico, esconde, ¿sabes? Esa rigidez, esa ¿no? De rigidez. que la espiritualidad es mucho más libre, mucho más experiencial, no tan dogmática, no tanto de la mente, sino que se ha de vivir desde aquí, desde lo corporal y desde lo físico, aunque la mente pueda guiarte en una dirección. Eso es. Yo Y creo que la palabra posiblemente más... la religión, Sí, perdona, dime. yo diría que posiblemente todas las religiones tienen su parte espiritual, Eso. ¿sabes? Puedes encontrar la parte espiritual en todas las religiones, pero lo que no podemos es caer en el dogmatismo de las religiones porque entonces nos perdemos la experiencia.
la experiencia que es transformadora. Eso es. Y sobre todo la palabra que más me ha gustado para diferenciarlas, por cierta forma, es libertad, ¿no? A la hora de hacer y decidir y pensar. Como bien has hablado antes, ya apenas ya tenemos casi todos las pinceladas o los ingredientes de tu obra, que antes te he cortado. Esa estructura que la diferencia, ¿no? Dividida en 5 partes, como habías mencionado, incluye incluso una banda sonora que has podido aquí desarrollar un poco esa parte, esa faceta tuya de músico y compositor. ¿Podrías hablarnos y presentarnos de esta manera, mencionando la estructura, la división del contenido y por qué decidiste estructurarlo así? Realmente yo no lo decidí. Como anticipaba antes, más bien fue la vida la que anticipó esa estructura o creó esa estructura. Porque yo soy una persona muy estructurada y la experiencia que he vivido no ha sido nada estructurada. Entonces, yo me hice una lista en Excel, para que te hagas una idea, de 100 y pico palabras. Y digo, bueno, yo voy a escribir sobre todas estas palabras. Y recuerdo que cuando estaba sobre la mitad, eh, digo, no tiene sentido seguir escribiendo sobre las palabras que ya yo mismo me he marcado, porque lo que estoy viviendo en este instante no tiene nada que ver con la palabra que yo he puesto, ¿no? Entonces, fui dejándome sentir en cada momento cuál era la palabra que seguía. Y de algún modo es como dejar que la vida te guíe, no que tanto tu mente, que es más limitada, ¿no? Como que te guíe la vida en cada experiencia que me ha ido trayendo. De manera que realmente cuando llegué casi al final es cuando pude ver la estructura que estaba implícita en lo que yo había escrito. Entonces me pude dar cuenta de que había esas 5 partes. Una primera parte que era mucho más emocional, mucho más eh, intensa, más en primera persona, que es atravesando el dolor. Porque realmente está escrita desde la propia emoción, ¿no? Yo escribía, estando triste, escribía desde la tristeza. Sintiendo rabia, escribía desde la rabia. Llorando, escribía llorando. Entonces, era como, a través de esa emoción escribo y como de forma creativa, ¿no? Como doy salida a eso, para que también sirva para otras personas. Esa es mi intención, ¿no? Como para mí y para otros, para mí y para otros. Entonces, de ahí salieron las 5 partes, que es atravesando el dolor, eh, tomando distancia del dolor, comprendiendo el dolor, eh, caminando hacia el amor, y hubo una 5ª parte que tenía solamente una hoja, que era desde lo visible hacia lo invisible, porque realmente sentía que había un punto de inflexión después de este tránsito, ¿no? Han sido 4 años y 3 años de intensa escritura. Y entonces, estas 5 partes, que ahora te explicaré sobre la quinta, porque han salido muchas más páginas, no solamente una, eh, pues son 67 palabras. Entonces, a través de 67 palabras, armo una historia, ¿no? En la que te hablo de la palabra, te hablo de mi experiencia con la palabra en diferentes niveles de experiencia de vida. Y ahí se construyen esas 5 partes. Entonces, cuando llegué al final y tenía el libro impreso, eso fue a finales del 2020, la vida quiso que no fuese esa la edición que tenía que salir. Entonces, bueno, tuve que hacer cambios y tuve que pacientemente eh, aceptar lo que la vida me estaba trayendo, porque la persona que me dio permiso para poner lo que está en el libro me lo quitó. Entonces tuve que hacer los cambios oportunos para cambiar. Entonces, bueno, lo acepté, así era la vida. Y Perdona que te corte, Pepón, porque sí, el público nos ha dicho que ha habido una parte que se te ha cortado y que la duda que tienen es si la 5ª parte solo tenía una hoja. No sé si puedes hacer un breve resumen para que se conecten de nuevo a la historia que sí, estabas la contándonos. quinta parte, la quinta parte tenía una palabra, que era la palabra confianza. Y tras la experiencia que tuve con Alicia, que os he explicado sucintamente antes, pues realmente tenía la experiencia de que en este camino hacia la esencia necesitamos abrirnos a una confianza hacia lo invisible, porque realmente es desde lo invisible
que se nos guía en la vida y que desde ahí podemos como sentir o conquistar una sensación de que estoy guiado, ¿sabes? En una fe en algo invisible. Por eso esa quinta parte es desde lo visible a lo invisible y confiar en eso para que si nos dejamos guiar por algo superior, una inteligencia superior, un orden superior, nos daremos cuenta de que hay un orden en nuestras vidas. A veces nos rebelamos contra ciertas experiencias. Y como decía, eh, bueno, tuvo que pasar un año, tuve que hacer cambios y seguí escribiendo. Y realmente el libro no estaba terminado. No estaba terminado. Y durante el 2020, 2021, principios de 2021, seguí escribiendo. Y seguí escribiendo 3 palabras más, ¿no? Que tienen que ver con el perdón, con Dios, con la palabra Dios, que es la última palabra. Y experimenté y tuve experiencias que realmente concluían el libro y lo hacían redondo. Y que realmente sanaban toda esta experiencia de 4 años. Entonces, por eso digo que realmente hay un orden superior que nos guía Eso es. en todo. Realmente tú no lo decidiste, ¿no? La vida, como bien has dicho, decidió esa estructura por ti. Ahora sí me Sí. gustaría ir a esa parte musical, que nos cuentes un poquito qué banda sonora tiene, cómo se te ocurrió y ya si nos puedes deleitar leyéndonos un extracto de tu libro acompañado con eso, con ese plus. Sí. Mira, yo toco el piano desde los 6 años, desde muy joven. En casa de mis padres había un piano, en mi casa siempre ha habido cultura musical, clásica, y yo no estudié nunca música, nunca estudié, ni me examiné, pero sí tenía una profesora que venía cuando yo era pequeño a casa, los viernes por la tarde, que se llamaba Adelaida. Y yo tengo mucho oído, entonces a mí lo que me gustaba era tocar el piano. No me gustaba leer, no me gustaba estudiar. Y bueno, la cuestión es que llegué a la adolescencia y como no sabía leer, solamente sabía tocar repetitivamente lo que había aprendido. Y de ahí empecé a variar lo que tocaba y empecé a componer. Entonces, desde la adolescencia que compongo música en piano. Entonces, con estas bases, eh, con la intensidad de la emoción que yo he vivido estos años, pues es desde la emoción que yo me sentaba al piano a componer música, para poder comunicar en un lenguaje musical las emociones que no podían ser escritas con la palabra. Entonces, hay una obra de piano que se llama Los vaivenes del corazón, que creo que es una de las obras más bonitas que he compuesto en todos los años que llevo tocando el piano. Pero aún y así me faltaba intensidad. Perdón, ya. Me faltaba intensidad a esa obra de piano. Entonces le puse orquesta, por primera vez en la vida. Y le puse violines, chelos, bajos, tambores, platillos, para darle todavía más intensidad a esa música. Porque esa música para mí tiene el sentido, es bueno, en concreto está los vaivenes del corazón y está la fuerza del corazón. Las personas que me vean pueden encontrar esa música, aparte del libro, porque hay unos QRs aquí al final, donde, bueno, la persona puede leerlo con el móvil y lo puede escuchar, ahora pondré una de esas. Y está dedicada a mi mujer de la vida. Como realmente no existe el tiempo, entre pasado, futuro, presente, y todo coexiste a la vez, pues dediqué esa música a mi mujer, ¿no? A mi mujer en esa vida anterior, que encontré en un nuevo personaje en esta vida, pero que realmente a quien estaba dedicando esa música era a mi mujer en la anterior vida, para realmente como reconciliarme con ese dolor. Y esa música por eso se llama La fuerza del corazón, porque es desde el dolor que puedes sacar la fuerza para levantarte. Entonces es una música mucha fuerza, muy épica. Y la última pieza que compuse, que es la que voy a poner, se llama Esencia, porque ya es al final de todo este proceso, cuando realmente llego a un estado de paz de corazón. Y es desde la paz de corazón pues que suena esta música que voy a poner. Vamos a escucharla súper atentos. A ver si se oye bien. A ver si se oye. Se oye. Puedes aprovechar si quieres acompañar a esa música con un extracto. Sí.
Pues voy a buscar la palabra esencia. Yo creo que me había puesto otra palabra, pero yo creo que esta es Yo la que tiene mientras más voy sentido. escuchando, yo voy disfrutando. Se va a veces un poquito la música, pero se oye. ¿Sí? Bueno, los oyentes lo pueden escuchar en SoundCloud, y Chao. si no, luego lo escribimos. A ver, estoy buscando algo que tenga un Sí, poco de tenemos sentido. 15 minutos, 10, 15, así que te da tiempo. Sí. A ver, vamos a ver. Bueno, voy a elegir la palabra gozo, porque la palabra esencia tiene demasiado contenido para este momento. Vale. Bajo un poco el volumen, me parece. Sí, yo creo que sí, para oírte mejor. Sí, ¿verdad? Ahora mejor. Ahora mejor. Mira, esta es una palabra dentro de otra palabra, dentro de la palabra confianza. Y este viaje me llevó a, a la experiencia de poder también canalizar, de poder conectarme y poder conectarme con algo en el otro lado, digámoslo así, o en otra frecuencia, y poder trasladar a otra persona que tengo delante y que no conozco de nada una información sobre su vida y sobre su persona. Eh, Evidentemente yo desde muy joven, pues al componer música, canalizo música, porque son obras que no pueden ser explicadas, cómo puede ser que yo haya compuesto eso. Entonces, al abrirme a esta dimensión invisible, eh, recuerdo que este día que escribí esto, hice dos canalizaciones a dos personas y recuerdo que me sentí con una conexión que no había sentido, que no es habitual sentirla, ¿no? Entonces puse la palabra gozo, el gozo de vivir, que es a raíz de esta experiencia. Entonces dice, este viaje sigue y estando a finales de mayo del 2021, parece que todavía estoy a tiempo de continuar contándote cómo avanza esta extraordinaria experiencia inicial en las primeras páginas del libro. Hoy siento un gozo en el corazón para el cual no encuentro las palabras que hacen honor a lo que experimento. Es un gozo fruto de la conexión con lo invisible. Es un gozo que resulta de experimentar en primera persona el eje vertical que menos conecta con frecuencias más elevadas. Es un gozo que me abre y expande el corazón. Es un gozo que provoca que dulces lágrimas broten de mis ojos. Es el gozo de experimentar en palabras lo que desde una frecuencia superior percibo, para comunicárselas a la persona que frente a mí se abre a recibir un mensaje del cielo. Es el gozo de sentir en todo mi cuerpo una vibración de mayor frecuencia que lo inunda, lo colma con paz, generosidad y amor en mi corazón. Es el gozo de ver el impacto que tienen mis palabras en el corazón de la otra persona, al ver que las lágrimas que brotan de su corazón y contemplar la belleza que emana de su esencia. Es el gozo de abrirme por primera vez a lo invisible para escuchar, recibir y comunicar como canal de paso desde el otro lado palabras, mensajes y energías que tocan de una forma maravillosa el corazón de la otra persona. Ni el mejor psicólogo o terapeuta podría hacer lo mismo, porque son palabras que proceden de seres de otras frecuencias de realidad. A medida que me abro a canalizar o a hacer de transmisor de palabras y energías que proceden del cielo, se ensancha más la habilidad y se afianza la confianza. Ayer, precisamente, tuve la oportunidad de hacerlo de nuevo a dos personas cercanas en el ámbito profesional.
La experiencia fue sublime. Conectarme con lo invisible me deja un pozo de profunda paz, compasión, amor y generosidad en el corazón, inundándome de tal forma que dejo de sentir el vacío existencial, la separación, la carencia, la soledad, así como ciertas necesidades y dependencias que pertenecen a mi personaje. Este estado de conciencia hace que, a pesar de la oscuridad que hay alrededor, pueda estar vibrando en una frecuencia más elevada, que nada tiene que ver con lo que hay ahí fuera. Ciertamente, elevarse es el camino de ascensión interior. Ahora comprendo mejor las palabras de Adama. El reto está, por supuesto, en cultivar esta conexión para mantenerse en este estado el mayor tiempo posible, para que esta frecuencia vibratoria que resulta de lo aparentemente invisible empiece a transformar mi propia materia, entre ellas el ADN, la base codificada de información que alberga nuestro potencial humano, multidimensional, espiritual y galáctico. Empezar a experimentar cercanía me abre a un amor que me inunda y es evidencia de primera mano de mí, nuestra, entre paréntesis, multidimensionalidad, como seres espirituales habitando en una realidad multidimensional. Maravilloso. Dan ganas, ¿verdad? Nuestro público que vaya comentando, dan ganas de leerlo, de reflexionar y de hacer esa introspección. Porque el oír te transmite paz, transmite... Yo creo que también lo une esa música que nos has puesto, así que es una sensación maravillosa. Decir a los lectores, a los seguidores, que podéis comentar, saludar a Pepón estos últimos 5 minutitos. Y mientras, aprovecho contigo, Pepón, no sé si me he dejado algo en el tintero para darte estos 5 minutos para que puedas saludar o de alguna cosita que yo me haya podido dejar atrás en la entrevista. Pues vamos a ver. Hombre, yo creo que hemos hablado de muchos temas. Creo que hay un tema muy importante, que aunque he tocado de refilón con la dignidad, no tiene que ver con el amarse a uno mismo. Creo que no nos enseñan ni nuestros padres, ni la escuela, ni la sociedad, nos enseña a amarnos a nosotros mismos. No nos enseñan a sentir y a ser dignos, porque precisamente lo que generación tras generación se traslada es un sentimiento de indignidad, de no sentirnos dignos de ser amados. Por eso esos problemas de falta de autoestima, de falta de confianza, de falta de fe, de falta de empoderamiento, ¿no? Porque no nos sentimos dignos, nos sentimos a veces culpables o vergonzosos de ser lo que somos. Y creo que en este camino, ¿no?, de ir hacia la esencia, está el gran aprendizaje de amarnos a nosotros mismos, para preservar nuestra dignidad y nuestra humanidad. Y nadie nos enseña. Y creo que el primer paso es hacer silencio. Silencio. Porque hay mucho ruido en la cabeza y ese ruido nos impide conectar con quienes somos, con nuestro cuerpo, con nuestro corazón. Y es desde el silencio que podemos entrar hacia adentro, ¿no?, para reflexionar sobre de qué manera me estoy haciendo daño a mí mismo a través de las relaciones, de cómo me cuido, cómo me trato y cómo me relaciono con la vida. Entonces yo diría que lo más importante en este viaje es aprender a amarse a uno mismo, para poder amar a los demás con mayor dignidad, con mayor respeto. Entonces, mira, nos comentan, ¿vale? A ver, Alex nos comenta, Horacio, hay más cosas entre el cielo y la tierra de las que sueña tu filosofía. Shakespeare, he disfrutado mucho escuchándote y me deja un pozo de reverencia al misterio que es el amor. Genial, mira un comentario muy bonito, Alessandra. Pepón ha hablado de temas muy esenciales, totalmente. Belén, qué linda sonrisa tienes, Pepón, gracias. Están encantados. Gracias. Gao nos dice muy bueno, que gran enseñanza la de aprender a amarnos y desde ahí seguir amando a los demás. Totalmente de acuerdo. Alessandra, la culpabilidad con la que vivimos es desastrosa, no deja avanzar. Y en eso estoy totalmente de acuerdo y creo que es un final maravilloso, ¿no? El dejar eso, aprender a amarnos a unos mismos para poder amar a los demás. Y yo creo que ese deber que siempre hemos tenido pendiente, porque como tú bien dices, nunca nos han enseñado a hacerlo.
Así que con esto sí me despido, me da mucha pena porque he disfrutado mucho de esta entrevista, he aprendido mucho y también me ha hecho reflexionar. Así que muchísima suerte con tu obra, con Esencia, la leeré dentro de muy poquito para disfrutarla y muchas gracias por estar con nosotros en Cadena Talk. Muchísimas gracias por este espacio, por la oportunidad, por tu dedicación y tu cariño en preparar la entrevista. Y deciros al público que muchas gracias por participar, que tenéis un 10% de descuento en Esencia, enséñanos la portada, Pepón, si puedes, por favor. Un Sí, 10% de descuento en la web, ¿vale? Usando el código Esencia Talk. Cualquier duda nos escribís, pero un 10% de descuento y yo creo bueno, es esencial. Esencia nos hace falta para encontrar ese camino. Un poquito también podríamos decir espiritualidad, conocimiento de uno mismo y a la paz también con nosotros mismos. Así que muchísimas gracias a todos y nos vemos la semana que viene en el próximo programa. Un beso y muchas gracias, Pepón. Hasta pronto. muchas gracias. Chao.